Buenos días. Bueno, ¿se imaginan ustedes que Pedro Sánchez haya algo que se le escape de su control? ¿Haya algo que se produzca sin que él lo sepa? ¿Que no esté todo controlado y sepa todo lo que ocurre en el partido? Hablamos del caso Koldo, que no es el caso Koldo ni mucho menos hace tiempo, que no es el caso Víctor Aldama, incluso que no es el caso José Luis Ábalos, sino que es el caso Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el gran jefe. Vamos a hablar no ya del control actual, sino desde 2017. Si recuerdan ustedes, en el 2017 el Comité Federal hizo dimitir a Pedro Sánchez, se celebraron primarias, se presentaron Pachi López, se presentó Susana Díaz como cabeza del partido de los varones y se presentó Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez ganó las primarias después de haber dimitido y volvió a ser secretario general del partido. Entonces, después de ocurrir semejante cisma, que Pedro Sánchez fuera sacado por la ventana, que en las primarias ganara a los representantes del partido, como era Susana Díaz, la jefa en Andalucía, ¿a quién nombró entonces, tras ser de segundas nombrado secretario general del partido? ¿A quién nombró en 2017, cuando fue cesado primarias y nuevamente secretario general? ¿A quién nombró como secretario de organización para controlar de manera férrea todo semejante volcán y mare magnum que ocurrió en el año 17 en el Partido Socialista? A José Luis Ábalos. Lo nombró como su mano derecha, secretario de organización en 2017, tras el cisma en el PSOE, como acabo de explicar, de tener que dimitir Pedro Sánchez, primarias, ganar al partido a través de los votantes, o sea, de los afiliados. Desde entonces, José Luis Ábalos dijo Pedro Sánchez: ¿a quién coloco para que el control en el partido sea absoluto y aquí no se mueva nadie ni se mueva un dedo sin que yo me entere? A José Luis Ábalos. Después hizo el movimiento para la moción de censura, tal, juicio, Rajoy, etcétera, etcétera, y nada más llegar, desde que llegó al gobierno, ministro José Luis Ábalos de Fomento de 2018 a 2020 y ministro de Transportes después del 20 al 21. En el 21 después salió como ministro, salió como secretario de organización, todo el mundo dijo: imposible, 4 años su mano derecha, la mano dura del partido para que nadie se mueva sin que se entere Pedro Sánchez, todo el run run, hasta que salió el caso Koldo. Koldo, en principio hablando de Koldo, pues un escolta que se trajo Santos Cerdán, lo trajo de Pamplona, tal y cual, es un don nadie, pues con este es el cabecilla, este organiza todo, no puede ser que esto lo haya organizado. Salió Víctor de Aldama. Víctor de Aldama, después, ahora mismo, está en la cárcel. Tema hidrocarburos, en la cárcel. Después, Víctor de Aldama, la UCO, investigando, José Luis Ábalos está ahí. José Luis Ábalos se reunió con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, en Barajas. Decían que era una escala técnica y allí fueron con José Luis Ábalos, Víctor de Aldama, casualmente, y Koldo García, los tres con Delcy Rodríguez en Barajas. De eso hay pantallazos de que José Luis Ábalos, por supuesto, le informa a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, lo único que hace ahora, cuando sale el trama, el pequeño iceberg de las mascarillas y toda esta corrupción, que si hay bolsas con 90.000 euros que se dejan encerrar, toda esta situación, pues ¿qué ocurre? Pedro Sánchez dice: bueno, pues presente usted ahora mismo la dimisión, fuera, y queda expulsado del partido y entregue el acta. Entonces José Luis Ábalos planta cara y dice que no entrega el acta, dice que se pasa al grupo mixto.
Sigue la investigación, sigue el tema Koldo, sigue el tema Víctor Aldama, cada vez más implicado Ábalos y Ábalos y Ábalos, y ahora ya el juez Ismael Moreno, que es quien lleva el caso Pedro Sánchez, el gran jefe, caso José Luis Ábalos, ya ha pedido al Congreso de los Diputados que certifique que José Luis Ábalos es diputado, para acto seguido realizar el proceso de, al ser aforado, pues pedir el suplicatorio y el siguiente elemento del puzzle de la trama. Recordamos que es el secretario de organización, era desde el 2017, su mano derecha, pues va a ser imputado José Luis Ábalos. José Luis Ábalos pendiente entonces ahora de si en su defensa como imputado tira de la manta o no tira de la manta. Pero ustedes se imaginan, como acabo de decir, lo que ocurrió en el año 2017, a la persona que colocó Pedro Sánchez después del cisma del partido, que fue José Luis Ábalos. Ustedes se pueden imaginar que todo lo que ha hecho José Luis Ábalos desde 2017, 18, 19, 20, pandemia y 21, lo ha hecho sin que se entere Pedro Sánchez y sin que, en este caso, Pedro Sánchez, como todos, no hayan estado en el sistema hidráulico. Pues esto no ha hecho más que empezar, pero paso a paso, Koldo García queda como el tonto a las 4:10, Víctor de Aldama, un monstruo, ya está en la cárcel. Ahora José Luis Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, va a ser imputado, ya se ha pedido, como decía el Ismael Moreno, pero Pedro Sánchez, ¿quién es el gran jefe de toda esta operación? Ya no solamente de más mascarillas, sino de cobrar comisiones y tramas por todo. Los que se reunieron con Delsi en el aeropuerto, ¿quién es el jefe de todo esto? ¿Se imaginan que esta enorme super mano derecha de Pedro Sánchez y que fue eliminado en el 21, que Pedro Sánchez no estaba al tanto? Y no solamente no estaba al tanto, sino quién era el gran jefe. Porque aquí al final parece ser que el gran jefe, como ha ocurrido otras veces con el sistema de la partitocracia español, parece ser que el gran jefe siempre se queda al margen, siempre se libra. Entonces, como ocurría con el tema de cuando Felipe González, quien era el gran jefe, al final a la cárcel Barrio Nuevo, a la cárcel José Vera, pero llegamos hasta el ministro, pero no llegamos hasta el jefe de. Entonces ahora alguien se imagina que José Luis Ábalos actúe por su cuenta, siendo la mano derecha de Pedro Sánchez. Entonces, bueno, hasta ahora no he querido hablar sobre este tema porque ya tenemos bastante con el caso Begoña Gómez, pero ahora ya que el juez Ismael Moreno ya tiene todas las pruebas, millones de folios, y ha pedido certificado de que José Luis Ábalos es diputado para pedir el suplicatorio e imputarlo, lo mismo José Luis Ábalos por las emisoras de radio diciendo que puedo hablar, diciendo que hablaré, insultando a todo el mundo, amenazando al estilo Pachi López, a todo el que le dice algo al bien, o sea, esa arrogancia propia de este gran dúo dinámico que se instauró en el 2017 cuando, después de ser Susana Díaz la candidata y echar a Pedro Sánchez, tomó el partido férreamente en el 17 Pedro Sánchez con José Luis Ábalos. Así que, bueno, este es el tema del vídeo. Caso Koldo, caso Víctor Aldama, caso Mascarillas, caso Ábalos o caso Pedro Sánchez. ¿Se imaginan ustedes, igual que todas las reuniones que ha habido en Moncloa, con el rector, con Barrabés, él está al control de todo? Reuniones con el director del Instituto Europa antes de nombrar a su mujer. Él lo ordena todo. Actúa en el Palacio de la Moncloa como si fuera un auténtico dictador. Entonces, ¿se imaginan ustedes que de 2017 a 2021 Pedro Sánchez no fuera partícipe, no fuera conocedor de todo lo que estaba haciendo su mano derecha? Porque no era un ministro de Agricultura, un secretario de tal y cual relacionado, no, era el secretario de organización puesto por él tras ser echado por la ventana.
el hombre, mano dura y férrea, mano derecha, de estar día y noche juntos. Entonces, desde 2017 a 2021, Ábalos ha actuado por su cuenta sin que Pedro Sánchez se entere, y si se estaba haciéndolo sin que nadie se lo diga a Pedro Sánchez, con todos los controles que tiene por todo el mundo comprado, todo el mundo chantajeado. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda, veremos a ver hasta dónde llegan las implicaciones y hasta dónde llega Ábalos ahora, que hasta ahora estaba ahí, aforado, se pasa al grupo mixto, se pasa, pero ahora ya lo van a imputar, y desde el momento que lo imputen, pues se tendrá que defender, y veremos a ver si tira de la manta, si hay manta o qué es lo que ocurre. Pero, desde luego, que esto sea el caso Ábalos, porque a partir de ahora va a ser el caso Ábalos, hasta ahora el caso Koldo, Víctor del Dama, y que no sea el gran jefe, que no sea esto el caso Pedro Sánchez, pues mucho me temo yo que sí que va a ser el caso Pedro Sánchez, y que a ver si de una vez por todas acaba con este señor en donde tiene que acabar, en un juzgado como imputado, y bueno, que la justicia diga lo que tenga que decir. Así que hasta aquí, buenos días.